El día de hoy tenemos noticias desde la Administración del Seguro Social. Pues el comisionado acaba de anunciar importantes novedades relacionadas con el Seguro Social. Estas noticias, sin duda alguna, pueden afectar tanto positivo como negativamente a muchos beneficiarios, pero son un paso hacia adelante en la mejora de los servicios y de los beneficios que nos proporciona la Administración del Seguro Social. Es esencial estar al tanto de estos anuncios y de cualquier tipo de detalle adicional que pueda ser relevante para ustedes como beneficiarios. Manténganse informados y al tanto de cualquier comunicado oficial que nos ofrezca la Administración del Seguro Social. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video. Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Y es que la Administración de la Seguridad Social está tratando de mejorar su ciertamente pésimo servicio al cliente, pero para esto necesita más fondos para poder hacerlo, según el comisionado Martin O'Malley. Los gastos generales operativos que tiene la agencia se han reducido efectivamente en un aproximado de 20% en los últimos 10 años. Todo esto salió a relucir durante una audiencia celebrada por el Comité Especial del Senado sobre el envejecimiento, en la cual acudió O'Malley la semana pasada. El resultado de esto es que estamos en una crisis de servicio al cliente. Podemos y debemos hacerlo mejor. La administración solicita a la autoridad utilizar $15,000 millones para costos administrativos dentro de la Administración del Seguro Social, o que también realicen un aumento de un poco más de $1,000 millones. Todo esto en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2025. La agencia, como bien sabemos, se financia con los fondos fiduciarios, aunque el Congreso establece límites a lo que puede utilizar tanto en gastos administrativos. La Administración del Seguro Social obtuvo un aumento de presupuestos de casi $800 millones en el año fiscal 2023, luego de años de financiamiento fijo con demandas crecientes, solo para tener que pausar la contratación bajo resoluciones continuas. Todo esto lo vimos en el testimonio escrito por O'Malley. Al final de este año fiscal, la agencia trabajará con más de 7 millones de beneficiarios, prácticamente aumentando, y operará con 7,000 empleados permanentes, y todo esto a tiempo completo, y es menos en comparación con el año fiscal 2015. Pues el comisionado O'Malley afirma que se está centrando en 3 desafíos en particular. Para empezar, los tiempos de espera para las determinaciones de discapacidad, los tiempos de espera de llamadas telefónicas, y uno de los problemas más graves que son los pagos excesivos o insuficientes dentro de la agencia. Desde su confirmación en diciembre pasado, O'Malley afirmó que ha organizado reuniones periódicas de estadísticas de seguridad. Todo esto con los líderes para poder abordar los problemas más importantes. Actualmente, el tiempo de espera para una decisión inicial en el tema de incapacidad es casi de 8 meses, o igual a unos 228 días. La Administración del Seguro Social también está tratando de controlar un retraso de por lo menos 1 millón de reclamaciones iniciales por discapacidad pendientes. Todo esto a partir del año fiscal 2023. La agencia dice que la solicitud de presupuesto podría ayudar a reducir ese retraso en un 15%. La escasez de personal y los problemas para contratar y retener empleados en los servicios estatales de determinación de discapacidad, pues es donde las agencias estatales, financiadas con fondos federales que toman la mayoría de las decisiones iniciales sobre tema de discapacidad, han contribuido a los problemas, según la administración, lo cual dice que usaría parte del dinero que está solicitando para la contratación. El tiempo de espera para quienes solicitan una reconsideración de las decisiones iniciales es prácticamente de otros 7 meses.
El objetivo de la agencia es reducir los tiempos de espera a 4 meses, tanto para las decisiones iniciales como para aquellas que solicitan reconsideraciones. La agencia también está tratando de reducir el tiempo de espera para quienes solicitan una audiencia, lo que O'Malley llamó como el siguiente nivel de apelación, el cual son de a 270 días o 9 meses del tiempo de espera actual de 1 año para poder obtener una audiencia y de este modo una decisión. Los estadounidenses que desean utilizar la línea telefónica normal, la oficial, de la agencia también están experimentando retrasos. Actualmente el tiempo de espera es de por lo menos 38 minutos. La agencia recibe entre 5 y 7 millones de llamadas mensuales, pero alrededor de 4 millones de esas llamadas cuelgan debido a la espera. El objetivo a largo plazo es simplemente reducirlo por lo menos a 5 minutos, aunque la Administración del Seguro Social afirma que podría reducirlo a 12 minutos con la solicitud de presupuesto, lo cual ayudaría con los problemas de personal, especialmente porque sus centros de llamadas tienen una tasa de deserción del 22%. Pero también a raíz de todo esto hay algunas buenas noticias, y es que la Administración del Seguro Social modernizó recientemente su sistema telefónico, un proceso que se detuvo durante la pandemia, lo que prácticamente eliminó las señales de ocupado, que era lo que plagaban el sistema provisional, y también ofrece tiempos de espera estimados, y claramente asistencia para devolver las llamadas. La Administración del Seguro Social está buscando en el Congreso un aumento de más de $200 millones para el sector de tecnología de la información en general, dentro de su solicitud presupuestaria más reciente. O'Malley afirmó recientemente a los legisladores que más del 90% del presupuesto tecnológico de la agencia es destinado al mantenimiento de sistemas antiguos. Por último, la agencia también está trabajando para solucionar los problemas más destacados que están relacionados con la forma en la cual se gestionan los pagos excesivos. La Administración del Seguro Social ha llamado la atención por noticias sobre su política de pedir la devolución de dinero a las personas, incluso cuando el destinatario no tiene la culpa. Pues bueno, el comisionado O'Malley dijo que la agencia ya está haciendo cambios, incluido facilitar que las personas obtengan una exención del pago si creen que no tienen la culpa o que no pueden pagarlo.